Entonces, desde que empezó la epidemia del VIH, 78 millones se han infectado. Y miren, de los cuales más de la mitad o casi la mitad han fallecido. ¿Han disminuido? Sí, un porcentaje alto, pero siguen apareciendo las infecciones, las nuevas infecciones. Y la mayor parte de estas infecciones ocurren en países en el 70% de los casos. ¿Ya? Países desarrollados como Estados Unidos tienen 1.1 millones de personas que viven con el HIV. Y miren la incidencia, 50,000 casos nuevos por año. Y de toda esa población que tiene HIV, solo 12.9 millones reciben terapia antirretroviral. La mayoría no, ya que en otros países esta terapia antirretroviral no es gratuita como en nuestro medio, hay que pagar. Entonces, si no tienes el acceso económico, pues no. Y mucha gente, a pesar de tener el tratamiento, no lo toma. ¿Ya? Ahí está, 37% recibe el tratamiento y el otro 63% quién sabe. Miren, del 100%, solo 25% cumple el tratamiento o tiene las metas, o sea, la supresión viral. El 75% no. Entonces, a pesar de tener el tratamiento, tomar el tratamiento, sigue activo de la prevalencia de la enfermedad renal crónica por HIV es de 2 al 7.4%. Y si somos más estrictos, para la definición menor a 60, o diría 30 y 60, aumenta ese porcentaje en un 3%. Algo muy importante con el HIV es que cuando una persona tiene HIV más sus comorbilidades, la velocidad en que se va dañando el riñón es mucho más rápida. En condiciones normales, toda persona mayor a 30 años, la velocidad de descenso del filtrado glomerular es 1 mililitro por año. Si tu paciente tiene HIV, la velocidad de descenso del filtrado glomerular es igual o mayor a 5. Entonces se imaginarán, ¿no? En 2 años ya bajó 10 mililitros. En 3 años, 15. En 4 años, 20 mililitros. Entonces va a perder más rápido la función renal. El VIH, como cualquier otra enfermedad, aumenta el riesgo de lesión renal aguda. Y también se ha asociado en gran parte con alteraciones en el metabolismo mineral óseo. ¿Ya? Existen varios factores de riesgo para esta enfermedad. Primeramente, el género. ¿Por qué será que las mujeres tienen mayor riesgo comparado con las mujeres, o diré con los varones? Por el área receptiva. Durante el coito, el área receptiva del sexo femenino es mucho más amplia comparado con el hombre. Pacientes con descendencia de esta índole son más propensos a complicarse. A mayor edad, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a medida que envejecemos aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. El filtrado glomerular va bajando después de los 30 años. Comorbilidades. Cualquier comorbilidad como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad,
también favorece. El recuento de CD4 y la carga viral nos ayudan a determinar si el paciente está controlado, si toma o no sus medicamentos. Un CD4 bajo y una carga viral elevada significa que el paciente no está suprimido. O sea, significa que a pesar de que le dieron tratamiento, tal vez no lo está tomando. Hay algunos y muchos antirretrovirales que vamos a ver más adelante que pueden dañar directamente al riñón, ya sea a nivel del túbulo o el intersticio. A mayor tiempo de vivencia con el HIV, mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Y otros factores, ¿no? que están presentes en todas las enfermedades renales: tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas recreativas y otros. Cuando el VIH afecta el riñón, puede generar un sinfín de patologías o manifestaciones clínicas. Unos pueden cursar solamente con presencia de proteínas en la orina. Otros, por la presencia del VIH, mayor riesgo de infecciones, y eso puede generar lesión renal aguda. Otros desarrollarán glomerulopatías, otros daño en el túbulo, en el intersticio, y otros también presentarán manifestaciones clínicas de alteraciones óseas. Entonces, las manifestaciones clínicas de un paciente con VIH a nivel renal varían mucho. Pero para una mejor comprensión, esto se hace dividido en tres grandes grupos. Aquellos pacientes en los cuales está afectado el componente vascular de manera predominante, aquellos en los cuales el componente afectado principalmente va a ser el glomérulo, y aquellos en los cuales el componente más afectado será el túbulo e intersticio. Pero eso puede venir combinado con afección del vaso sanguíneo, glomerular o tubular, o solamente puede venir afección de un componente. Entonces, dentro del componente del daño vascular, las patologías que más se han reportado son primeramente, uno, sabemos que la infección por el VIH causa una inflamación crónica. Esa inflamación crónica favorece el desarrollo de ateromas, lo que se conoce como aterosclerosis. Y esto ocurre a nivel renal frecuentemente en las arteriolas, tanto aferente como efferente. También el VIH se describe con mucha frecuencia la microangiopatía trombótica, en el cual hay un daño a nivel endotelial de la vasculatura renal, y esto genera la presencia de anemia hemolítica, trombocitopenia, prueba de pus negativa y la presencia de esquistocitos. Sabemos cualquier depresión del volumen va a generar un descenso del flujo sanguíneo y va a generar una falla renal. Y las comorbilidades, ya hemos visto previamente que un paciente no solamente tiene VIH, tiene hipertensión, diabetes y otros. Si a eso se le agrega diabetes, daño en la arteriola efferente. Si a eso se le agrega hipertensión arterial, daño en la arteriola eferente. Entonces, esos factores van a hacer que el daño vascular sea mucho más frecuente. Dentro del componente del daño glomerular se describe dos componentes: las podocitopatías y el daño glomerular relacionado por el depósito de complejo de inmunes. En el primer grupo de las podocitopatías tenemos primeramente la más común, que es la nefropatía asociada al VIH, o también conocida como IVA, responsable del 75% del daño glomerular.
También tenemos ahí la glomerulosclerosis focal segmentaria, la enfermedad de cambios mínimos y la hipercelularidad mesangial difusa. Y dentro de los complejos inmunes, también denominada IBI, complejos inmunes asociados al VIH, un paciente con VIH puede desarrollar glomerulonefritis, puede desarrollar una neuropatía por IgA, una glomerulonefritis membranoproliferativa, puede tener infecciones asociadas con hepatitis B, C, o también puede causar daño intersticial y tubular por la presencia de medicamentos e infecciones. Entonces las manifestaciones son muchas y variadas, dentro de las cuales vamos a hacer énfasis en esto: la nefropatía por el VIH o IVA. Esta nefropatía por VIH o IVA se caracteriza principalmente por la proteinuria y disfunción renal. Y en la microscopía vamos a observar esto: glomerulosclerosis focal segmentaria colapsante y con dilatación tubular microquística y un proceso inflamatorio asociado. Esta nefropatía era la nefropatía más común antes de que se inventara el tratamiento antirretroviral. Y miren la incidencia: paciente con VIH de 3.5 al 10%. Y la enfermedad renal causada por esto varía ampliamente donde nos encontremos. Europa, 6%. África, 48.5% para el desarrollo de esta enfermedad. Y después de que se inventó la terapia antirretroviral, esta enfermedad disminuyó considerablemente, un 60%. Pero sigue habiendo en nuestro medio. Esta enfermedad puede ocurrir en cualquier individuo que padezca HIV, pero más común en estos individuos, donde se reporta, miren, 18 a 50 veces más común comparado con la población. ¿Ya? Esto se ha reportado principalmente con esto, se ha asociado alteraciones genéticas, y esas genéticas observadas con mucha frecuencia principalmente en el cromosoma 22 y mutaciones en el APOL1. La presencia de esas mutaciones en el APOL1 incrementa el desarrollo de esta enfermedad, mire, hasta 29 veces. Y no solamente, este gen no solamente predispone al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, pacientes que tengan mutación de este gen tienen más riesgo de hacer síndrome nefrótico. Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en la pandemia del COVID. Se ha visto que el COVID a algunos daba síndrome nefrótico y a otros no les hacía nada. Y eso era debido a esto, a que tenían mutado este gen. ¿Ya? Y miren, pues como cualquier enfermedad, ¿no? CD4 bajo y carga viral elevada, mayor riesgo. Entonces su control o su supresión mejora o disminuye la incidencia de esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad afecta más, ya vimos por qué, a las mujeres, antecedentes y comorbilidad. Entonces puede afectar a cualquiera que tenga esos. Pero también se ha visto que los factores más predisponentes estarían asociados a la carga viral y al recuento de los CD4. La presencia de CD4 menor a 200 y una carga viral mayor a 100.000, ¿qué significa? Que el paciente no toma su tratamiento. Entonces significa que el paciente no está controlado, y si no está controlado,
pues el riesgo de desarrollar esta enfermedad va a ser mucho más común. Dentro de la patogenia se han descrito varias formas de tratar de explicar de cómo causa el VIH el daño a nivel renal. Lo que sí sabemos es que cuando existe una infección por el VIH, esos virus llegan al glomérulo. Ya. Una vez que llegan al glomérulo, miren, invaden al porocito. Aquí está. Algunos invaden, otros se filtran y invaden el epitelio del túbulo. ¿Ya? Una vez invadido, ¿qué causa? Necrosis de los porocitos. Y no solamente de los porocitos, también de las células del epitelio tubular. Cuando ocurre esa necrosis, ese espacio donde estaba el porocito tiene que ser reemplazado por tejido, ¿ya? Por hiperplasia o aumento de las células. Y eso va a dar esta característica, la esclerosis y el colapso. Y a nivel del túbulo, la dilatación microquística. Y esto ocurre de manera continua en todos los glomérulos. ¿Ya? Y si tenemos una carga viral alta y un recuento CD4 bajo, este proceso va a ser más acelerado. Todo eso causa eso. El daño podocitario ya vimos que se manifiesta con la presencia de proteínas. Y en este caso la proteinuria tiene que ser necrótica. Y se reportan unas proteínas mayores a 10 gramos día. A mayor proteinuria hay mayor deterioro de la función renal y generalmente hay ausencia de hipertensión y edema, y la presencia de edema muy importante. Y en la ecografía, en las etapas iniciales, generalmente el riñón se encuentra de gran tamaño con una hiperecogenicidad. ¿Se puede hacer biopsia? Sí. Sobre todo cuando ya diagnosticaste que tiene eso, iniciaste la terapia antirretroviral y no existe mejoría. Uno es eso, la presencia de proteinuria y el descenso progresivo de la tasa de filtrado glomerular a pesar del tratamiento que uno haya instaurado. Y esto es lo que podemos ver. Podemos observar un colapso del pedazo glomerular, podemos observar las dilataciones microquísticas del túbulo renal que se había visto. La otra nefropatía asociada al HIV es el IBI, ¿no? Miren a quienes afecta más, caucásicos. El otro era más a descendencia afroamericana. Se ha relacionado mucho con esto, con coinfecciones del virus de la hepatitis B, C, lupus negativo, y los factores de riesgo son los mismos: diabetes, hipertensión, HIV y el recuento por la carga viral elevada. En este caso, la fisiopatogenia es similar, pero no tan similar. Cuando existe infección por el virus del VIH, este microorganismo llega al parénquima renal, donde ¿qué genera? Favorece la formación o activación del sistema inmune, sobre todo a los linfocitos B, favoreciendo la formación de anticuerpos. Entonces se forman complejos VIH, anticuerpos, los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se empiezan a depositar en el capilar glomerular y generan una respuesta inflamatoria local. Entonces, si es una enfermedad por depósito de inmunocomplejos, va a manifestarse en la mayor parte de los casos como un síndrome nefrítico. El previo era como un nefrótico. Entonces, si se va a manifestar como un síndrome nefrítico,
pues tendrá hipertensión, sedimento urinario activo, con presencia de hematuria, cilindros hemáticos, leucocitarios. La proteinuria generalmente no llega a rango nefrótico y existe un deterioro de la función renal. Entonces, el IBAN se va a manifestar como un síndrome nefrótico y el IBIT se va a manifestar más como un síndrome nefrítico. La biopsia en estos casos también, miren, se considera sobre todo como esto. No hay descenso de la proteinuria posterior al tratamiento. Otras indicaciones de biopsia renal en este tipo de pacientes, las indicadas tenemos ahí la lesión renal aguda sin etiología no definida, proteinuria de reciente diagnóstico, sobre todo en rango nefrótico, la presencia de hematuria sin alteraciones de la función renal, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la evidencia de microangiopatía trombótica. Entonces, con respecto al manejo y al tratamiento de esta enfermedad, pues se tendrá que tratar la causa de lo que está generando, ¿no? Como por ejemplo en la enfermedad renal diabética, mencionamos que el tratamiento era controlar la diabetes. Entonces en el HIV, nuestro objetivo pues también será lo mismo, controlar el proceso infeccioso causado por el virus de la inmunodeficiencia humana. La terapia antirretroviral mejora la función glomerular. Existen múltiples estudios en los cuales nos demuestran que un adecuado tratamiento o disminución de la carga viral y recuento de CD4 mejora el filtrado glomerular, favoreciendo que la función renal se recupere. Entonces, la primera medida de manejo es tratar y controlar el HIV. Y eso se lo demuestra acá la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América o las guías ICSA, que nos recomiendan. Primero, terapia antirretroviral. Como coayudante se puede utilizar los IECA, los bloqueadores de receptores angiotensina. Y también ellos recomiendan, no en todos los casos, en casos aislados, se puede utilizar el uso de esteroides. A esta dosis de 1 miligramo kilogramo día por un máximo de 2 meses. ¿Por qué? Su justificación es que retrasan la pérdida de las células CD4. ¿Ya? Entonces, por este motivo. Pero esto tiene que ser bien justificado cuando se utilice en el paciente. Por ejemplo, si tu paciente viene con una carga viral muy alta y recuentos de CD4 bajo y infecciones, pues no lo vamos a usar, ¿no? A menos que el paciente esté más controlado. Si esta enfermedad no se controla, va a seguir progresando hasta una enfermedad renal crónica terminal. ¿Bien? Y los factores que determinan el pronóstico o la progresión a esto son principalmente proteinuria. A mayor proteinuria, mayor deterioro de la función renal. Si al momento llegaron a ti con tasa de filtrado glomerular disminuida, pues se puede hacer poco o nada. Si en la biopsia se evidencia gran cantidad de esclerosis y fibrosis, el pronóstico es muy malo. Y asociado a eso tiene comorbilidades que están también descontroladas, el pronóstico va a ir empeorando poco a poco. ¿Ya? Con respecto al daño túbulo intersticial, se da principalmente por los medicamentos antirretrovirales. Recuerden que un paciente con HIV no solo toma un antirretroviral, como mínimo toma 3.
y que actúan en diferentes lugares del proceso infeccioso del VIH. Y esos medicamentos son nefrotóxicos para el parénquima renal. Y el daño que pueden causar son de diferentes maneras a nivel del túbulo intestinal. Por ejemplo, miren, ahí tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, generan algo que se llama síndrome de Fanconi, en la cual hay una disfunción del túbulo proximal del riñón. Y los inhibidores de la proteasa favorecen el desarrollo de litiasis en cualquier segmento de la vía urinaria. Y muchos de estos favorecen el desarrollo de una nefritis tubulointersticial. Cada medicamento antirretroviral causa daño. Miren, los inhibidores de la transcriptasa inversa, Fanconi. Fanconi es disfunción del túbulo proximal, principalmente. Inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleósidos, que causan litiasis. Todos estos se tienen que vigilar, ¿no? Y siempre sospechar en un paciente con VIH y tratamiento antirretroviral. Sospechar qué medicamentos toman. Estos medicamentos, ¿qué pueden causar? ¿Bien? La asociación de 2, 3, 4 medicamentos pueden causar esto. Pero siempre hay que tenerlos en cuenta que cualquier medicamento que ingieren puede tener un efecto adverso, más si aún tiene comorbilidades. ¿Ya? Miren, la prevalencia de la disfunción tubular en pacientes con HIV varía de 6.5 al 15%. Y miren, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Aquellos que toman tenofovir y atazanavir. Y actualmente siguen saliendo más antirretrovirales, más nuevos, más eficientes. Y eso ya vamos a ver qué efectos adversos puede causar. Entonces ahí tenemos, ¿no?, las diferentes manifestaciones secundarias al daño tubulointersticial por medicamento. Habíamos mencionado que la disfunción del túbulo proximal se denomina síndrome de Fanconi. Cuando hay daño aquí, ¿qué ocurre? Proteinuria, hipofosfatemia, fosfaturia, hipocalemia y acidosis metabólica. Y existe un deterioro progresivo del filtrado glomerular. Entonces, cuando veamos disfunción del túbulo proximal, principalmente alteraciones en el metabolismo de fosfato. Litiasis. Ya sabemos que la litiasis, dependiendo del tamaño, va a manifestar síntomas. Litos pequeños generalmente son asintomáticos o pueden causar solamente hematuria. Litos de mayor tamaño generarán principalmente cólico renal. Y el cólico renal se manifestará por dolor en región lumbar, náuseas, vómitos. Y la nefritis intersticial pues se manifiesta principalmente por deterioro progresivo del filtrado glomerular, puede haber proteinuria y en el examen general de orina se evidencia principalmente eosinofiluria. Existen marcadores y ahí están los diferentes marcadores para ver la disfunción tubular. Fosfato y tasa de reabsorción de fósforo, principalmente para disfunción del túbulo proximal. La acidosis o la gasometría para ver principalmente disfunción tubular proximal o distal. La proteinuria en esta entidad es principalmente de origen tubular, no es glomerular. Glucosuria, sinónimo de disfunción del túbulo proximal, como también la fracción de excreción de ácido úrico y la presencia de potasuria. ¿Ya? A veces podemos ver eso. Litos, ¿no? Litos causados por cristales de medicamento del inguinal. Y estos cristales, si se juntan, formarán pues un lito de gran tamaño. ¿Ya? A veces se puede hacer esto, una biopsia.
principalmente para ver el daño al túbulo intersticial, en la cual la arquitectura del túbulo, miren, ya perdió. Ya son de más aquí, en el túbulo normal, son estructuras semicirculares del túbulo, mientras acá ya se perdió la arquitectura. Y cuando es un proceso crónico, el tejido cicatricial, que es este azul, ha aumentado en gran tamaño. Y eso determinará el pronóstico. A mayor fibrosis o mayor de esta sustancia azul, peor el pronóstico. ¿Ya? Entonces, todo paciente con HIV tiene que tener un seguimiento con neurología. ¿Ya? Algunos lo refieren cada 6 meses o cada año, evaluando principalmente esto, la función renal, el ego y la presencia de proteínas. Y viendo esos 3 parámetros, lo vamos a clasificar en esto: los de criterios de bajo riesgo y los de alto riesgo. Entonces, nuestro paciente con VIH lo vamos a poner en 2 grupos: si tiene alto riesgo o bajo riesgo. Para hablar de bajo riesgo, la tasa de filtrado glomerular tiene que ser mayor a 90. El índice proteína creatinina menor a 200 y una edad menor a 50. Si cumple estos 3, el tratamiento estándar para el VIH. Pero, si tu paciente ya tiene afectado el riñón, tasa de filtrado glomerular menor a 70, tiene proteinuria mayor a 500, una edad de 60, y si tiene alguna comorbilidad, como infección por hepatitis C, inmunodeficiencia, diabetes, hipertensión o antecedentes de enfermedad cardiovascular, se consideran pacientes de alto riesgo. Y en este caso, la terapia tendrá que ser mucho más agresiva. Aparte de esos factores para identificar grupos de bajo y alto riesgo, también tomamos esto: factores que también van a influir de manera negativa en el pronóstico. Ya hemos visto, ¿no? En nuestro país todavía no podemos hacer esto, determinación de los genes afectados, pero hay otros países que sí. Si presenta mutación de alguno de estos componentes, formará parte del grupo de alto riesgo. Ya vimos que la edad es un factor determinante, la descendencia, el uso de drogas y el estatus. ¿Ya? Habíamos mencionado también que otros países no pagan el tratamiento antirretroviral. Entonces, en ese caso, el paciente tiene que correr con todos los gastos. Entonces, es un factor de riesgo, ¿no? Porque si no tiene el aporte económico, pues no lo va a comprar. La presencia de coinfecciones, comorbilidades, principalmente diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, falla renal, tumores y medicamentos tradicionales. Y dentro de los factores relacionados al VIH, ahí está la carga viral, el recuento de CD4 y la composición al momento del inicio de la terapia antirretroviral. También habíamos mencionado que estos pacientes pueden tener coinfecciones, sobre todo virus hepatitis C, B, pueden desarrollar tuberculosis, sífilis o infecciones parasitarias. Entonces, todos esos factores englobados, ¿a qué van a conducir? A todas las patologías del parénquima, como el IBI, el IBAN y otros. Entonces, para estratificar al paciente, entonces tendremos que tomar todos estos parámetros. Independientemente de si el daño por el VIH sea glomerular, tubular, vascular o intersticial, en primer lugar siempre está esto: la terapia antirretroviral. ¿Ya? Mejora el filtrado y revierte. Comorbilidades puede tener como hipertensión. Ya vimos cómo hay que manejar la hipertensión. La
dislipidemia, ya vimos cómo hay que tratar. En la enfermedad renal crónica, solamente sintomático. Y en la enfermedad terminal, la presencia de diálisis. ¿Ya? Existen recomendaciones específicas de las guías Caribou que nos dicen eso. Esto también es muy similar a lo que ya vimos, ¿no? Ya habíamos mencionado. Hipertensión arterial no tiene proteinuria. El objetivo es la presión arterial sistólica menor a 140. Si tu paciente tiene hipertensión y proteinuria, usamos IECA y ARA2 o combinados. Meta, presión arterial sistólica menor a 130. Esto también ya vimos, ¿eh? Diabetes mellitus, hemoglobina menor a 7 según las guías AGA y 6.5 según las guías Caribou. Os varía. Comorbilidades, ahí está. Sobre todo el virus de la hepatitis B. Y el tratamiento varía dependiendo del filtrado glomerular que tenga tu paciente. Si tu paciente tiene VIH, hepatitis B, y el filtrado glomerular es mayor a 30, usarás tenofovir. Si tu paciente tiene hepatitis B, VIH y tasa de filtrado glomerular menor a 30, el tenofovir continúa y el taquegrafía, el tencaril. Entonces varía. Por eso es muy importante ver el filtrado glomerular. Con respecto a la coinfección del virus de la hepatitis C, se toma el manejo dependiendo aquí a los genotipos que puede presentar este paciente. Y el manejo varía dependiendo al genotipo que tenga el virus de la hepatitis C. ¿Ya? Entonces son esas algunas de las recomendaciones en estos pacientes. A veces, a pesar del manejo, y a veces no toma el paciente el medicamento, esta enfermedad progresa, ¿no? Y termina en terapia de diálisis, ¿no? En la terapia de diálisis en estos pacientes generalmente ellos tienen su máquina propia y hay que tener mucho cuidado sobre todo con las medidas universales que ya conocen para la protección, ¿verdad? Con pacientes con VIH. Y miren, comparando hemodiálisis y diálisis peritoneal, tienen una mayor sobrevida cuando ingresan a una terapia dialítica tipo hemodiálisis. Y se mueren generalmente ¿por qué? Infecciones, infartos y muerte súbita. Y la recomendación es esta. No solamente con ese tipo de pacientes, con todos los pacientes que ustedes vayan a atender. Porque todos los pacientes que llegan a la consulta, al servicio de emergencias, a donde quieran, no vienen con un letrero que diga tengo VIH. Y más al contrario, los pacientes no avisan. ¿Ya? Entonces siempre tengan cuidado con el uso de esto. ¿Ya? Porque cada paciente puede ser que tenga, ¿no? O puede ser que no. Pero el paciente nunca les va a avisar. Es raro el paciente que menciona padezco de esta enfermedad. ¿Ya? También se pueden trasplantar estos pacientes, pero la condición para que este tipo de pacientes se trasplante son condiciones bien estrictas. Primeramente, el que puede donar para este paciente es otro paciente que tenga HIV controlado, ¿ya? Pero un paciente sano que no tenga esa infección también puede donar, ¿ya? Pero para eso tiene que cumplir muchas cosas. Miren, el CD4 mayor a 200, ¿qué significa? Que tiene que estar súper controlado la enfermedad. No haber cambiado terapia antirretroviral. El virus continuamente va mutando y eso favorece o estimula la producción de nuevos medicamentos antirretrovirales.
Larga vida heredia, copias menor a 50. Poco luego, ¿no? Adecuada adherencia. Si el paciente no toma sus medicamentos para esto, creen que va a tomar cuando tenga el trasplante. Difícil. ¿Ya? Que la enfermedad ya no esté en etapas avanzadas, como el SIDA. Disponibilidad, o tener una mente abierta para cambiar a otros medicamentos. Con la detección del virus hepatitis C, VIH, identificada por biopsia y sin datos de cistosis. Tiene que tener una prueba de embarazo negativa en el caso de las mujeres. El apego, ausencia de coincidomicosis por más de 5 años libres de esta enfermedad. En caso de antecedentes de tumores como Kaposi, carcinoma rectal, tiene que estar libre de esta enfermedad por lo menos 5 años. Por eso estos pacientes no se trasplantan mucho, no con mucha frecuencia, ¿verdad? Son muchos requisitos. Obvio que si se trasplantan, el pronóstico va a ser mucho mejor, pero si no se controla el VIH, va a ocurrir lo mismo. Y miren, la supervivencia varía considerablemente. Y también está este riesgo, ¿no? Rechazo. Puede ser que sea todo compatible al momento de colocar el riñón injertado en el receptor, se genera una respuesta inmunitaria y pierde ese riñón en las primeras 24 a 48 horas. ¿Ya? Entonces son muchos los factores que hay que tomar en cuenta. Ahí termino uno y vamos por el otro.